¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título No, no me lleven. Comenzamos la historia. Fue impactante, desgarrador, y luché por mi vida. Algo endemoniado me estaba llevando, atado de los pies en medio de la penumbra y con una fuerza descomunal. Así como se lee y se ve, fue la expresión espontánea ante tal agresión que sufrió nuestro personaje Mr. Energy, quien de manera ambigua no sabe si fue en pleno sueño o definitivamente fue real tal acción. En cada episodio Mr. Energy tiene la dificultad sentimental para narrar de nuevo esta terrible y espeluznante historia vivida. Cabe destacar que Mr. Energy, como lo hemos comentado en las 3 entregas anteriores, es un ser humano común y corriente, con una actividad laboral sólida, con familia en armonía, con alto valor del significado de la vida, pero nació con un don de registrar fenómenos o entidades inimaginables, como también en alguna ocasión excepcional haber tenido 1 o 2 viajes astrales con el mismo alto riesgo de no lograr volver a su cuerpo. Hace poco tiempo su esposa y él, por cuestiones laborales, tuvieron que rentar una casa cerca de su fuente de trabajo, y de verdad que la vivienda como el precio estuvieron accesibles y se acomodaron rápidamente. Las primeras semanas todo estaba normal y sin novedades. Todo caminaba con aparente tranquilidad, pues habían unos detalles que solo Mr. Energy observaba, checaba, asimilaba e inspeccionaba, sin que su esposa se diera cuenta. Desde el primer día tuvo registro de energías extrañas, movimiento en algunos objetos, y su don natural extrasensorial se activó, sin enterar ni alarmar a la señora, pues apenas estaban llegando a esa vivienda. Pero esa energía rara, en lugar de disminuir, aumentaba. Ya resultaba insostenible la situación. Por tanto, Mr. Energy habló con su esposa para exponerle los acontecimientos paranormales, y fue cuando ella explotó en asombro ante él, y coincidieron muchas cosas. Se mueven, van de un lado a otro, cambian de lugar inesperadamente, desaparecen objetos y no los encuentran. Se enciende la TV sin ser manipulada por nosotros. Se enciende de repente alguna hornilla de la estufa. Se abren y cierran puertas y ventanas ante nosotros. Se escuchan pasos en la madrugada. Hay huellas de pisadas de pie en la sala y otras partes. Ambos tuvieron que recorrer palmo a palmo, centímetro a centímetro, la casa. No encontraron nada anormal. La búsqueda fue infructuosa. Para su yo interior, Mr. Energy guardó silencio al sentir fuerte energía en el recorrido, pero no quiso revelar a su esposa. La búsqueda fue intensa. Le dedicaron mucho tiempo. Por tal motivo le llegó la noche y se fueron a dormir. En la madrugada Mr. Energy volvió a escuchar ruidos, objetos que arrastraban, pero fue tanto el cansancio, y aunque era importante saber lo que sucedía en su entorno y en la oscuridad,
quedó profundamente dormido. De repente se vio en una situación complicada, porque luchaba contra un ser desconocido. Era una fuerza descomunal. Según él gritaba: "No, no, me lleven, suéltenme". Trataba de concentrar toda su fuerza en sus extremidades inferiores, o sea, inexplicablemente estaba atado fuertemente de ambos tobillos con algún mecate y un misterioso nudo que lo tenía paralizado. Al sentir esa presión en su cuerpo, trataba de abrir los ojos y le costaba mucho trabajo, a la vez que intentaba liberarse de eso que lo sujetaba de las piernas, y en un momento dado con toda su fuerza vio unas sombras que jalaban el mecate. Les volvió a gritar: "No, no, no me lleven, suélteme en nombre de Dios". Mr. Energy pudo ver que la puerta de su habitación estaba abierta, todo en penumbras, y vio el pasillo que conduce a la sala, pero también se impactó y fue escalofriante al ver energías intensas, con figuras indescriptibles que se dirigieron al tragaluz y ahí se desaparecieron. Desperté a mi señora y rápidamente encendieron luces y abrieron la puerta que conduce al tragaluz. Ahí en ese espacio el mismo Mr. Energy sintió fuerte y espeluznante entidad que le movió el cuerpo, pero pudo responder rápidamente expresando: "Váyanse de aquí, lárguense, quien quiera que seas, vete, déjanos en paz. Por el amor de Dios, abandonen este hogar". En la mañana hablaron con el propietario de esta vivienda y le contaron lo sucedido. Insistieron que les contara quién o quiénes vivieron antes ahí. La respuesta no se hizo esperar y esa persona les confesó que ciertamente la anterior inquilina, sin saberlo él, se dedicaba a hacer brujería negra, de tal manera que ante la queja de los vecinos tuvo que pedirle la vivienda. Ese mismo día buscaron otra casa, pero antes de retirarse del lugar, Mr. Energy estuvo un rato en el espacio del tragaluz y al percibir la presencia de esta negativa energía hizo diferentes oraciones, limpiando su cuerpo y alma, evitando llevar esas entidades a otro lado, y se retiró. ¿Usted tiene una casa así, con fenómenos paranormales? ¿Acaso será usted quien vive esta vivienda? ¿Le gustaría tener estas entidades en su hogar? Los esperamos en el siguiente relato, en Relatos Macabros Tabasco. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.